todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola a todos nuestros queridos oyentes, estamos yo, Anelisa y Jazz muy felices de estar aquí con ustedes. Sí, muy gracias de verdad por emocionadas. escucharnos. Y tenemos hoy un tema nuevo. El tema de hoy es acerca del matrimonio, porque decidimos este tema porque escuchamos muchas ideas erróneas en la sociedad y en la cultura y quisiéramos presentar lo que dice la Biblia. Y antes de continuar, hace 2 semanas subimos un episodio acerca de la soltería, entonces si no lo has escuchado, te invitamos a que lo escuches, está muy muy bueno y esperamos que te sea de bendición. Sí, esperamos, seguras que les va a gustar muchísimo. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a abarcar lo que la cultura y la sociedad dicen acerca del matrimonio. También vamos a hablar sobre la perspectiva bíblica y cómo se ve un matrimonio donde Dios es el centro. Así que vamos a entrar en materia. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que vemos más común hoy en día en el matrimonio? Definitivamente la cultura hoy en día sobrevaloramos mucho el yo. Primero es el yo, y luego yo, y luego yo, y luego ya los demás. Entonces, primero es mi paz, mi plenitud, mis metas, mis deseos, y luego ya todo lo demás es secundario. Tan es así que esta mentalidad se ha metido en los matrimonios. O sea, si ya no eres feliz con la persona con la que te casaste, no importa, te puedes divorciar. Si ya no hay amor o si no se hacen felices, pues no tienen que necesariamente estar juntos. La cultura definitivamente valora más la felicidad que los votos maritales. Sí, es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hoy en día creemos que lo más importante es sentirse feliz con nosotros mismos. Y si algo no funciona, como que pensamos que no vale la pena tratar de arreglarlo porque, ay no, eso me va a quitar tiempo, me va a quitar energía, me va a quitar felicidad. Entonces, aparte de eso, también me parece que por todos lados estamos bombardeados de mensajes que nos dicen que no vale la pena tener un compromiso con alguien. O sea, ¿para qué comprometerte si la vida es muy corta y hay que vivirla al máximo? Más vale ser feliz y vivir el momento, hacer todo aquello que te haga feliz, primeramente a ti, y primero preocúpate por ti y ya después por las otras personas. Oye, sí, ¿verdad? Entonces hemos sido muy, muy afectados, o sea, por la sociedad, por ya sea, no sé, telenovelas, las películas Hollywood y ahorita pues lo que tenemos en la mano que es las redes sociales y es súper constante. Siempre nos están enseñando el lado bonito, como que todo es perfecto y entonces empezamos a idealizarlo. También no sé si sea solo de este lado de la civilización occidental, que tenemos un enfoque con esta autorrealización y crecimiento personal. Creo que es este también pensamiento subconsciente de que para poder autorrealizarnos o realizarnos necesitamos libertad. Entonces, entre más libertad, mejor. Pero esta misma cultura de la autorrealización nos hace preguntarnos constantemente, ¿me estoy realizando? ¿Soy feliz? Mi matrimonio es especial, mi matrimonio es único, pero entonces todo esto que nos está afectando, la cultura, el yo, sobrevalorar el yo, y como decía Jazz, yo ser feliz, yo disfrutar el momento, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia acerca del matrimonio? Pues sería incorrecto pensar y decir que el matrimonio solo fue hecho para que las personas fueran felices, y por varias razones. Primero, porque el matrimonio fue hecho para reflejar la relación del pacto de Dios con nosotros. Es decir, en el momento en el que tú y yo comprendemos que le hemos fallado a Dios,
que somos personas caídas, imperfectas y que merecemos la muerte, y decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptamos que necesitamos un mediador sin pecado y perfecto, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien vino a salvarnos de la muerte, y le damos nuestra vida para que sea Él el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida, en ese momento en el que creemos, Dios nos recibe como su hija o hijo y hace un pacto con nosotros, un pacto de amor incondicional, de vida eterna, y Dios promete, aunque nosotros le fallemos y nos equivoquemos y le desobedezcamos, Él promete nunca abandonarnos. Ese es el pacto que hace con nosotros. Ahora, entendiendo este pacto que Dios hace de amor incondicional, podemos entender el significado del matrimonio. Dios hizo que el matrimonio para reflejar ese pacto de amor. Y otro punto muy importante es que, por supuesto que Dios quiere que seamos felices, o sea, no quiere que seamos miserables. Dios mismo es un Dios feliz y lleno de gozo, y Él mismo quiere que nosotros pues experimentemos eso, ¿verdad? Pero no es el propósito del matrimonio. La palabra, perdón, el propósito uno de los propósitos del matrimonio es la santidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? La palabra santo viene del hebreo, la palabra kadosh, que significa cortar, o sea, ser cortado o separado de todo lo demás. Otro significado para kadosh es ser completamente puro todo el tiempo en todos los sentidos posibles. Entonces, si Dios quiere que nosotros seamos más como Él y que crezcamos en santidad, entonces el matrimonio es una de las herramientas que Dios usa para que nosotros nos moldeemos y nos formemos para ser más puros y santos como Él, que Él es puro y santo. Sí, oye, qué interesante aprender más de estas palabras en hebreo. Yo no tuve idiomas cuando estuvimos en el seminario, pero por eso me gusta nuestro equipo, porque aprendo de ustedes y ahora Y aprender. nosotros de ti. Sí, exacto. Sí, entonces las tres mutuo. aprendemos de las tres, y estas palabras en hebreo, wow, te explican mucha profundidad. Y de esto que hablabas, Annalisa, hay 2 libros que nos hablan de esto. Bueno, el primero es el libro de Timothy Keller, que se llama, tiene el título El significado del matrimonio. Y en este libro, el autor Timothy Keller dice que así como nuestra relación con Dios, también nuestra relación con nuestros esposos a veces es difícil y dolorosa, pero también es muy gratificante y maravillosa. Porque al final de estas 2 relaciones, tienen el propósito de esta santificación de la que nos hablabas, Annalisa. Y la relación que tenemos con Dios es la verdadera autorrealización, porque al final mientras más lo conozcamos, sentiremos una satisfacción en nuestro espíritu. Otro libro, el segundo del que hablaba, está escrito por Gary Thomas y tiene el título de Matrimonio Sagrado, perdón. Y da un ejemplo que nos puede ayudar a acordarnos muy fácil, porque habla del amor como si fuera del amor como si fuera un músculo, y el matrimonio el gimnasio. Por ejemplo, cuando un matrimonio está pasando por momentos difíciles, entonces este es el momento perfecto para reforzar este músculo. Y realmente en todo momento, pero en estos momentos son los que traen resistencia y aguante. Y claro que a veces como humanos imperfectos vamos a responder como que ya no puedo con esto, o no puedo dar más gracia, pero son los momentos para crear resistencia y constancia, como dije. Y creo que este ejemplo que nos dice Gary Thomas en su libro, del amor como un músculo y el matrimonio como el gimnasio, se puede alinear muy bien a este libro
de la Biblia que se llama Santiago y está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 y en el versículo 2 dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y, y sí, o sea, porque esto nos lleva a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Este versículo creo que lo podríamos como que usar como ejemplo, como cuando el diamante está pasando por el fuego. Es dichoso ese fuego, porque al final el producto es un diamante más brillante. Entonces nosotros, igual como dice aquí en Santiago, estas pruebas deberíamos de sentirnos dichosos porque tienen como meta esta santificación de la que hablábamos. Me gusta mucho cuando hablamos del Nuevo Testamento porque me parece que el Antiguo también, pero en el Nuevo vemos muchísimo todos estos temas de transformación, como lo que acabas de compartir, Mara. Y otro libro del que quiero hablar en el Nuevo Testamento es la carta que escribió Pablo, a la iglesia en Éfeso. Entonces así se llama, Efesios, porque así se le denominaba a esa gente que vivía ahí en ese lugar. Y está en el capítulo 5 del versículo 21 al 33. Y este pasaje nos habla de cómo es que Dios manda que sea la relación entre el esposo y la esposa. Es una relación de amor, de sumisión y de sacrificio mutuo del uno hacia el otro, creado para reflejar la relación que hay entre Cristo con la iglesia. Y en este texto y en este pasaje a lo largo de varios versículos se repite una palabra que es la palabra sumisión. Esa es una palabra que ahorita es, vaya, decir sumisión o someterse o algo así es como bomba, echar una bomba y... No es O popular. sea, sí, no, está lamentablemente asociada con cosas muy malas y es una situación muy triste porque en el lenguaje original, en el griego, la sumisión se refiere a la disposición voluntaria de ponerse bajo la autoridad del otro en un contexto de una relación de confianza y amor mutuo. Hoy en día me parece que a la sumisión se ve como si una persona te pone el pie encima y tú estás ahí abajo, sometido, sin poder hacer nada. No. Pero en el lenguaje bíblico no se ve así. Para empezar, está hablando sobre la autoridad, que no es lo mismo que el autoritarismo, o sea, no está diciendo de que la autoridad es un tirano o es, no sé, un dictador, algo así, no, sino que está hablando de este contexto de apoyo, de confianza, de amor mutuo. Y someterse es muy diferente a obedecer. A veces esas dos palabras se ven como sinónimos y no lo son, sobre todo en el sentido de que someterse lo asociamos como con eso de aprovecharse de alguien o hacer todo lo que te pidan sin cuestionarse. Eso no es someterse. Entonces, lo que a mí me gusta mucho también de este pasaje es que no nada más Pablo le está hablando a las mujeres, también les habla a los hombres y les dice, ok, estoy diciendo a las mujeres esta cuestión de la sumisión, pero ustedes, hombres, están llamados a amar a sus esposas de la misma forma que Cristo amó a la iglesia, o sea, con ese amor que llevó a Cristo a entregarse por ella. Entonces, esa palabra amor, también tanto en el Antiguo Testamento como en el hebreo, como en el griego, tiene un significado de un amor fuerte, un amor incondicional, un amor sacrificial. Entonces, vemos muy claramente el lenguaje que utiliza Pablo aquí, que expresa realmente ese corazón de Dios. A Dios, por supuesto, que le preocupan las mujeres y los hombres dentro del matrimonio y quiere que exista tanto ese sentido de sumisión en amor como esa parte de amor sacrificial. Y bueno, muy importante eso y también algo que me lleva a pensar en lo siguiente es que así como en la cultura hemos sacado de contexto palabras como amor, palabras como someterse, me parece que también hay una distorsión de roles. A veces vemos como limitamos a los roles hacia cosas específicas, tipo labores domésticas. Pero, ¿qué pensamos acerca de esto?
Pues lamentablemente en México el machismo es un problema muy, muy grave, que llega a afectar en muchas áreas, en lo familiar, lo social, lo político, laboral y demás. Y la realidad es que muchas mujeres sufren en sus relaciones románticas, pues de manera que son abusadas físicamente o mentalmente. Y luego también existe el androcentrismo, ¿no? Que toma el varón como centro y se manifiesta como una actitud de desprecio y discriminación hacia la mujer. Y esta terrible distorsión, pues ha minimizado el valor de la mujer y sus derechos y su libertad. Y luego el otro polo opuesto tenemos el feminismo radical, el que es muy, muy radical y también discrimina al hombre, lo minimiza, hasta minimiza su valor como persona y sus derechos. Entonces los dos polos opuestos son distorsiones de los roles que vemos hoy en día. Sí, y luego todas esas distorsiones que nos dices, como el feminismo, la cultura mexicana, el machismo y todo eso, van creando en nosotros como que ideas erróneas. O sea, bueno, vamos formando esta distorsión de los roles y puede ser también puede ser por el ejemplo que hemos visto como en nuestros padres o influencia de la sociedad, como lo que decías, y claro, nuestras propias expectativas también, ¿no? Em, y sí, podemos hablar desde los quehaceres de la casa, los pagos de recibos y hasta la crianza de los niños. Pero no porque hayamos visto estos ejemplos en nuestros padres o en películas o en otras personas, en otras parejas, significa que son correctas, porque cada cultura tiene sus roles definidos en una sociedad. O sea, nuestra cultura dice eso, pero otras culturas son diferentes. Y de hecho, una vez en un podcast que también recomiendo que se llama El arte de las relaciones, que es de la Universidad de Biola, pero está en inglés, escuché esta frase que dice, una expectativa no se sabe qué es expectativa hasta que no se cumple. O sea que a veces ni nosotros mismos sabemos que venimos con estas expectativas al matrimonio o en la vida hasta que estamos ahí. Entonces es por eso importante que tenemos que ponernos a pensar qué expectativas tengo yo del matrimonio, qué ideas erróneas tengo yo del matrimonio y entonces traer verdad a ellas. Sí. Me encanta eso que dices, Mara, y de hecho me da fundamento para lo que voy a decir a continuación, porque me parece que a veces, sobre todo, a lo mejor nos pasa más a las mujeres, que pensamos que vamos a entrar a una relación de matrimonio y, ay, ya me vi lavando los trastes y planchando y preparando la comida. A ver, que si alguien tiene esos sueños, qué bueno, ¿no? Está bien, Sí, pero no tiene nada de malo. no pasa nada, ¿no? Pero en el matrimonio, pues va más allá lo que decía anteriormente, que esos roles de labores domésticas y también no debe de verse a ningún cónyuge como más superior a otro o más importante que otro. Más allá de eso, yo creo que en el matrimonio se debe de ver que son un equipo, que ambas partes son importantes, que ambas partes se complementan y que comparten esas cosas como la economía, la crianza de los hijos, situaciones de salud, la relación, incluso momentos de adversidad están ahí para apoyarse mutuamente. Y yo creo que también esa es una parte que es una distorsión, o sea, me parece que muchas veces en la cultura se puede poner mucho peso en a lo mejor que la mujer haga todo lo de la casa y el hombre nada más trabaje. O que si ambas partes trabajan, ay, pero ahí está bien, o no sé, como que hay dudas. O sea, como que a veces limitamos mucho el matrimonio hacia qué le toca a cada quien y reglas, cuando en realidad debería de verse más como eso, como ese trabajo en equipo de apoyo y de confianza mutua. Sí, y por supuesto que estas distorsiones de las que estamos hablando son unas de las miles
manifestaciones del pecado del mundo, o sea, muestran el problema que tenemos. Pero ya analizando estos mitos, pues hay que ver qué es lo que dice la Biblia. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia que a los dos los creó a su semejanza. Dice Génesis, el libro de Génesis, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y esto quiere decir que los dos, hombre y mujer, fueron hechos a la semejanza de Dios. O sea, los dos con el mismo valor y con la misma esencia. Como lo dijimos antes, el plan original de Dios es para que el matrimonio fuera un espejo, un reflejo del pacto que Dios hizo con nosotros y su relación con nosotros. Y si distorsionamos esa relación abusando de nuestra pareja, discriminándola, haciéndola de menos, se derrota y se arruina el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Aparte de que ofendemos a Dios con estas actitudes y con estas acciones. O sea, el no amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque la Biblia dice que todo ser humano está hecho a la semejanza de Dios y por ende cada persona merece respeto y valor. Sí, totalmente. Y como decía Jazz también, o sea, un matrimonio que trabaja como equipo es más estable que los que se basan en las normas culturales o roles que viven en su familia, Claro. o las expectativas de los demás, porque a estas parejas les importa más ser un equipo que lo que piensan los demás. Y también, como dices, Annelisa, o sea, tenemos el mismo valor, hombre y mujer tenemos el mismo valor, pero también Dios nos ha creado de una manera única y diferente al hombre y a la mujer. Y con por ejemplo, el simple ejemplo del embarazo, que es la mujer quien lleva al bebé en su pancita, ¿no? Y no el hombre. Y no significa que el hombre no sea parte de esta experiencia. No, o sea, sí lo es, solamente tiene un rol diferente. Y las diferencias no solamente son físicas, pero también son emocionales y mentales. O sea, lo vemos, el hombre y la mujer procesa las emociones totalmente diferentes. De hecho, hasta si vemos un escáner de los cerebros del hombre y la mujer, son diferentes. El hombre es un poquito más grande, pero eso no significa que es más inteligente o que tiene más capacidad de hacer cosas. Simplemente es fisionomía. Y, o sea, esto es como comparar manzanas y naranjas. O sea, son dos frutas totalmente diferentes, pero las dos frutas aportan beneficios a nosotros. Sin embargo, sí estamos creados para divinamente complementarnos. Más bien, estamos diseñados divinamente para complementarnos. Es por eso que pues debe de haber comunicación y hablar de qué suposiciones y expectativas y preferencias personales tenemos y ponerlas sobre la mesa y concentrarnos más en nuestros dones que en el género y también ser flexibles. Sí. Fíjate que ese libro, Mara, que decías hace rato de Timothy Keller, El significado del matrimonio, a mí me gusta mucho. Lo recomiendo ampliamente, no nada más casados, pero también como solteros. Tiene una perspectiva bíblica y muy buena también para ayudarnos a entender todo lo que conlleva el matrimonio. Pero una de las frases de ese libro que me gustó mucho fue algo que decía que la escritura, es decir, la Biblia, no rechaza, pero tampoco idealiza la institución del matrimonio, sino más bien que hace que el matrimonio, que el propósito sea apuntar a la relación que existe entre Dios y el hombre. Es decir, así como Dios nos escogió, así como nosotros también estamos llamados a responder en amor a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. En el matrimonio debe de ser igual, debe de existir esa relación mutua, debe de existir
esa respuesta en amor, ese apoyo incondicional, de la misma forma que Dios lo hace con nosotros, de la misma forma que Dios nos busca, de la misma forma que Él nos ama incondicionalmente. Entonces, ese es lo que debe reflejar, eso es lo que debe de reflejar el matrimonio para las demás personas que estén a su alrededor. Sí, totalmente. Y otro mito que también abrazamos y adaptamos es, consideramos a veces como que el matrimonio es solo un estatus. Y esto minimiza el valor y la gravedad del matrimonio, ya que si es solo un estatus, entonces es muy fácil cambiar de estatus a estatus, de soltero a casado, de casado a divorciado. Y esta mentalidad lleva a pensar que el matrimonio no solo es un estatus, sino un contrato. Y desafortunadamente, esta mentalidad puede traer mucho enojo, resentimiento, dolor y hasta puede llevar a un divorcio. Los contratos normalmente tienen estas características. Son hechos por un tiempo determinado. A menudo se tratan con ciertos acuerdos, o sea, si tú haces esto, entonces yo hago esto. Si yo hago esto, entonces tú tienes que hacer esto. Y también normalmente los contratos son motivados por obtener algo. La mentalidad de ver el contrato el matrimonio como un contrato es, si ya no eres feliz o si me ofendiste de alguna manera, entonces te voy a dejar. O si te enfermaste a tal grado de que ya dependes de una máquina o quedaste parapléjico y ya no puedes tener una vida normal, pues ya no quiero estar casado contigo. O sea, en un contrato siempre es dependiente de algo. Estoy contigo si estás sano, estoy contigo si tienes dinero, así, etcétera, ¿no? Oye, pero también como que siento que cuando uno firma un contrato, por ejemplo, el de la renta donde vivimos, es porque algo te conviene. Entonces, lo que estás hablando es como que un contrato muy conveniente, o sea, me conviene pues que tengas dinero, que estés estable, que tengas salud, pero ya cuando no, pues Como que pensando en ti, ¿no? sí, Sí, y no casi en de la que otra. doy porque me vas a dar. Si no me das, pues no doy. Muy Exacto. conveniente. Sí, totalmente. Y también bueno, aquí en Estados Unidos he visto que hay gente que hace estudios en todo, están en las cosas más diminutas, que son muy bien, Sí. traen mucha Como perspectiva. información, perspectiva de cada cosa, Ujú. ¿no? Pero bueno, me llamó la atención este estudio que está basado en la importancia de cómo, de cuando nos tomamos de la mano. O sea, hicieron un estudio en esto. Y bueno, y tenía una pareja, tipo una pareja de casados y una pareja de dos personas que vivían juntas, o sea, como cohabitando, eran novios, pero vivían juntos. Y bueno, a la chica le ataron algo a su tobillo de que le daba toques, como una frecuencia eléctrica, y le dijeron, te vamos a dar toques. Sí, sí se dice toques, ¿no? Como Sí, Sí, toques. sí, electroshock. sí, Ujú. Ajá. toques. De Sí. hecho, hay maquinitas que puedes, no sé si ustedes las han visto, pero yo he jugado con mis amigos a darnos toques. Ah, sí, de que Sí, con que las se manos. Sí, Sí, yo agarran no de las aguanto, la sí. manos. verdad yo no aguanto, pero No, hay yo algunos tampoco, que no sí, me sí gusta. aguantan. Sí. Sí. Sí, no. Pero bueno, entonces le amarraron una de estas al tobillo y le dijeron, te vamos a dar toques. Y dijo, ok. Y hay bueno, también les pusieron como un escáner en el cerebro y ven como hay muchos nervios de que no Ujú. saben qué tan potente va a ser estos toques. Y luego dicen, bueno, ahora vas a tomar de la mano a una amiga. Ok, se bajan un poco, en el escáner ven que se bajan un poquito los nervios y hay un poco de más calma. Y bueno, ahora le dicen, bueno, ahora toma de la mano de tu esposo y ven que el cerebro baja mucho la calma, o sea, perdón, el nervio, o sea, hay mucha calma tomándole la mano de su esposo. Y bueno, ahora se van a la Wow. pareja, ya sé, entonces ahora se van a la pareja de los chicos que cohabitan y pasa lo mismo, ahora una amiga y ahora vas a estar tomando de la mano de tu novio con el que estás viviendo. Y el cerebro
identificó igual con esta persona quien está cohabitando y el de un amigo. Entonces, es súper impresionante, pero entonces nuestro cerebro también sabe la diferencia de este pacto del que nos hablabas, Annelisa, como que hay esa confianza, esa seguridad de que es un pacto que es para siempre. Sí. Wow, qué Sí, sí, interesante estudio. sí, Sí, es increíble ver cómo, no sé, se me ocurre también pensar como lo mismo con los niños, ¿no? Cuando está su mamá, sus papás ahí con ellos y tienen Ujú, esa seguridad, esa confianza, o sea, es algo muy natural. que es Eh, alguien que ujú. sabes que no se va a ir. claro. Y también hablando de esto que ustedes decían, de contrato y pacto, el matrimonio igual desde los tiempos bíblicos se veía como un compromiso y tenían una serie, por así decirlo, de rituales o formas específicas en cómo llevaban a cabo estas bodas que aún hoy en día en el judaísmo, por ejemplo, lo hacen y una de las más emblemáticas es que la pareja se casaba o se casa todavía bajo una carpa, por así decirlo, abierta que se llama jupá. Y esta palabra jupá viene también del hebreo que quiere decir seguridad, protección. Es a lo que se refiere. Y era, por así decirlo, como un simbolismo de que se están casando, están haciendo este pacto bajo la seguridad, bajo la protección de Dios. Y esa palabra, por así decirlo, la palabra en hebreo que utilizaban para la relación matrimonial, para esa ceremonia, era la palabra kiddushin, que viene de la palabra kadosh, que Annelisa hace rato compartió, que quiere decir santo. Kiddushin quiere decir santificación o santidad, pues. Entonces Ujú. quiere decir que la pareja estaba no solamente teniendo este pacto ante Dios, bajo la protección de Dios en la jupa y delante de toda esta gente, sino que también estaba comprometiéndose a vivir una vida de santidad. Y era muy interesante ver cómo, igual que además de eso, la carpa, esa jupa, estaba como representando, ustedes están casándose y uniendo sus vidas aquí ante la presencia de Dios. Y de Wow. alguna manera eso es como un poquito el contexto también de por qué, por ejemplo, los matrimonios hoy en día se celebran en mayormente en una iglesia, ¿no? Porque es como un lugar sacro, un lugar donde estás bajo esa protección, por así decirlo, o ante la presencia de Dios. Y Dios está, no nada más la gente ahí, sino que Dios también está, por así decirlo, presenciando ese momento. Entonces, es algo que sin duda alguna un contrato no tiene esta magnitud ni tiene esta profundidad a diferencia de un pacto. Sí, entonces si ya definimos que no es un contrato, hay que definir qué es con base a lo que dice la Biblia. Y como habíamos mencionado antes, si el matrimonio fue hecho para reflejar del pacto de Dios que hizo con nosotros, pues entonces el matrimonio debe de ser tratado igual, un pacto. Ahora, la diferencia con un pacto es que es pensando en beneficiar a la otra persona. Mm. También requiere de mucho perdón hacia la persona que ofendió o cometió la falta. No puedes decir, porque me ofendiste, me hiciste algo, pues ya te voy a dejar. No, se requiere de mucho perdón. Y también un pacto se basa en un compromiso permanente, como lo que acabamos de decir, no se puede romper fácilmente. Y se hacen también promesas incondicionales. Ok, ahora ya viendo y tomando el matrimonio como un pacto, es ahí en donde nosotros nos centramos en la voluntad de Dios y reflejamos el compromiso permanente que Dios hizo con nosotros. Sí, y la esencia, o sea, más bien el matrimonio, o sea, no solamente es eh, el título de casados, como el estatus que decimos, como cambias de soltero a casado, pero Sí, tampoco solamente es el papeleo para el civil o la boda o vivir juntos o tener relaciones sexuales, que estas cosas que estoy diciendo son muy importantes y no las quiero invalidar,
Eh, entonces no se deben de tomar a la ligera ni verlo como un contrato, como nos decías, sino como un pacto. Y en Ujú. Marcos, que es uno de los libros dentro de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículos 7 al 9, leemos que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Y esta unión de la que está hablando este pasaje, no creo que no solamente es una unión física, es una unión espiritual también, emocional y mental, o sea, es toda la persona. Y por esto Dios mismo quiere que mantengamos esta unión sagrada. Y el matrimonio es un lugar donde deberíamos de sentirnos desnudos y sin vergüenza, no solamente físicamente. Me refiero Ujú. a un lugar seguro donde podamos exponer nuestras áreas espirituales, mentales, emocionales y no sentir vergüenza, sino sentir apoyo y seguridad. O sea, sabemos que vamos a exponer esto y no nos van a avergonzar. Y esto es precisamente lo que habla Génesis, un versículo en el libro de Génesis, que Génesis es el primer libro de la Biblia y de hecho la palabra Génesis significa el principio. O sea que esta unión fue creada por Dios desde un inicio, o sea, desde antes de todo, desde el principio de todo. Y bueno, Ujú. leemos en Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice: en este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. O sea, claro, vemos esto, que Adán y Eva no había pecado, o sea, no sentían vergüenza porque no había pecado también, ¿verdad? Eh, pero ahora ya he pecado y ya estamos después de este evento. Pero es que esto era la intención que Dios tenía para todas las personas y ahora también dentro del matrimonio. Claro, sí, esa Ujú. intención de que hubiera esa confianza, ¿no? O esa Sí, inocencia Sí. que como lo que tienen los niños. sí, Y pues bueno, ahorita que ya hablamos acerca de que el matrimonio no es un contrato, es un pacto y de que el matrimonio es esta unión sagrada, algo importante que recordar también es que el matrimonio es una vida con propósito juntos. Y hablo del propósito porque también en la Biblia, en la carta de Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 1 dice que fuimos creados para alabanza y gloria de Dios, es decir, para reflejar en todo lo que hagamos y en nuestra manera de vivir a Dios. Y nos dice ahí en ese capítulo que también fuimos predestinados por Dios para su propósito, o sea que Él nos escogió de antemano para su propósito y que después dice en el capítulo 2 que Dios nos creó para buenas obras que Él preparó con anticipación para que las hagamos. Entonces, como seres humanos, hombres y mujeres, primeramente el propósito de nuestra vida que Dios a cada quien nos ha dado es que estamos con nuestra vida reflejando, honrando, viviendo para Dios. Y eso al final del día va a determinar la forma en cómo hago lo demás. Ahora, cuando yo me caso con una persona, ambas partes, ambos cónyuges están entrando al enlace matrimonial con ese propósito que Dios les dio. No es que, ay, no tenía propósito en la vida y tú, Ujú. esposo, esposa, me lo has dado. No, Eres mi propósito. sí. Sí. No, no, no. O sea, Ujú. están dos personas entrando al enlace matrimonial, ambas personas con ese propósito y ahora ambas partes están teniendo una vida con sus propósitos, ahora tienen este propósito como matrimonio de glorificar a Dios, así como lo siguen teniendo, por supuesto, porque no es de que, ok, los dos tenemos nuestro propósito, pero ya nos casamos y ya nada más es uno, no, o sea, sigo Ajá. todavía siendo yo, sigo siendo la persona que Dios me creó, pero ahora, junto con mi cónyuge, estamos los dos teniendo el propósito de Dios para no solamente honrar a Dios, sino también ser de bendición a las personas que nos rodean. Y sí, sí, también ayudar, saber cómo le puedo ayudar a mi pareja a
cumplir el propósito que Dios tiene para él, o cómo me puede ayudar él para cumplir el propósito que Dios tiene para mí. O sea, es un Claro, trabajo en equipo, ¿no? Sí, exactamente. y de los dos. Ujú, Sí, Ujú, y bueno, ahora que ya hablamos de estos tres mitos y trajimos sus verdades bíblicas, creo que las tres hemos aprendido mucho de esto, ¿no? Y de cómo ujú, aplicarlo a nuestras vidas. En mí, yo tengo que pausar y reflexionar si en mis pensamientos, en mi vida, en mis ideas, hay alguno de estos mitos que la sociedad ha puesto en mi mente tal vez. Pero no culparme por esto, porque pues soy humana y cometo errores, pero sí aceptar el error y tratar de remediarlo y ver si, no sé, tengo que de verdad sentarme y ver qué ideas, qué expectativas he traído yo del matrimonio. ujú, Em, pero también trabajar con mi esposo y conocer a Dios y tener una relación con Dios constante. O sea, esto es un trabajo constante, no es algo de que ya lo hicimos ya. ujú. Em, Gracias a Dios, creo que también ahorita tenemos muchos recursos, libros, materiales, tipo también estos podcasts, para poder seguir aprendiendo de cómo relacionarnos mejor y aprender juntos. Y también no me refiero de que aprender juntos y tener una relación con Dios, creo que o sea, no solamente es ir a la iglesia juntos, como tenemos una idea también, sino que activamente pues también estar buscando a Dios y conocerle más juntos. Ujú, ujú. Fíjense que yo creo que a mí como soltera, de manera general, yo creo que a lo largo de la vida se me ha hecho complicado el asunto del matrimonio porque yo vengo de un contexto donde gran parte de mi familia se ha divorciado y no tenía, por así decirlo, a mi alcance ejemplos de matrimonios que de verdad ejemplificaran todas estas cosas de las que hablamos. Ujú, Ya lo pude ver a lo mejor cuando crecí, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, tengo también varios ejemplos a mi alrededor o amigos, amigas a quien puedo preguntarles, de quien puedo aprender y obviamente, como decías, Mara, también hay muchos recursos, ¿no? Pero una de las cosas que he estado pensando mucho cuando estábamos preparándonos para este tema fue que esta parte de las expectativas, como mencionabas, Mara, y esta situación de venir al matrimonio con una idea idealizada de lo que es, pues puede traer mucha decepción. Yo creo ujú, que algo importante que recordar es que cuando entramos al matrimonio, estamos ahí para trabajar en equipo, como ya lo habíamos mencionado, estamos ahí para apoyarnos mutuamente uno al otro y que podamos realmente ayudar a que nuestra relación con Dios dentro del matrimonio crezca y que podamos ser de bendición también para las personas que están a nuestro alrededor. Y yo creo que hablando un poco como soltera y a mis amigos y amigas afuera solteros que nos escuchen, yo creo que una de las mejores cosas como podemos prepararnos para este tiempo es trabajando precisamente así en comunidad con las personas que nos rodean, ayudando unos a otros, aunque vivamos solos, aunque no tengamos pareja. O sea, realmente aprendiendo todas esas cosas, aprendiendo a ser responsables también con nuestra propia vida. Todo eso nos va a ayudar mucho, no solamente a nuestra vida actual, pero también más adelante, si Dios tiene el plan de matrimonio para nuestras vidas, vamos a poder entrar con una idea más realista y preparados ujú. para lo que es realmente el matrimonio. Y eso, lo que dices de realista, es que a veces, bueno, en lo personal, a veces a mí me distrae mucho lo que veo en redes sociales, porque todo es felicidad, todo es bonito, todo es viajes, Sí. todo es perfecto, y a veces me distrae eso mucho. Y para mí fue de mucha bendición hablar de este tema, porque me recuerda a ver qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio, cuál es el propósito. El propósito no es que yo sea muy feliz, aunque por supuesto que quiere que sea feliz, pero ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es esa herramienta que Dios utiliza para moldearme, para hacerme más a su semejanza
y para también trabajar en mi esposo y moldearlo y hacerlo el hombre que Dios quiere que sea. Y también para que Dios mismo sea glorificado, no para que, ay, qué padre, qué bonito el matrimonio, jijiji, jajaja. O sea, va más allá. O sea, es que Dios sea glorificado y que ese compromiso que hicimos refleje el amor y el pacto que Dios hizo con nosotros. Muy bien. Es cierto. Pues hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos y no olviden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como @Hablemos de Verdad Podcast, en Instagram también @Hablemos de Verdad Podcast y también en las plataformas estamos en YouTube, iVoox, Apple Podcast y Spotify. ¿Algo más? Sí, también queremos agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que comparten nuestros posts, comparten nuestros videos y pues les pedimos que también que sigan compartiendo si también les gusta este episodio y que no olviden como suscribirse para que les lleguen las notificaciones de que hemos subido un nuevo episodio, pero subimos un jueves cada 2 semanas. Y gracias por estarnos siguiendo y escuchando nuestros episodios. Sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.